Señor, su señoría, argumentó Klein en la primera audiencia, mi cliente es un padre trabajador y devoto que rescató a esta mujer de una vida de pobreza e ilegalidad. Le dio un hogar, una familia, un estatus legal, y ahora ella lo está repagando con acusaciones falsas y maliciosas. Cada aspecto de mi vida fue diseccionado y reinterpretado para apoyar esta narrativa. Mi llegada indocumentada se presentó como evidencia de mi carácter criminal fundamental. Mis ahorros secretos se presentaron como robo de recursos familiares. Mi plan de escape se presentó como intento de secuestro de los niños. Mire el patrón, su señoría, continuó Klein. Esta mujer mintió al gobierno sobre su entrada al país, mintió a mi cliente durante años de matrimonio, mintió sobre su situación financiera, escondiendo dinero y planeando abandonar a mi cliente con los niños. ¿Por qué deberíamos creer que no está mintiendo ahora? David, mientras tanto, se presentó como la víctima real, el hombre trabajador traicionado por su bondad. ¿Por qué decidió casarse con la demandante?, le preguntó Klein durante su testimonio. La amaba, respondió David, con lágrimas genuinas. Había pasado por tanto para llegar a este país. Quería ayudarla, quería darle seguridad, una familia, una oportunidad. ¿Y cómo la ha tratado durante su matrimonio? La he adorado. Le di todo lo que pude. Una casa hermosa, 2 hijos preciosos. No tenía que trabajar si no quería. Podía dedicarse completamente a ser madre. ¿Alguna vez la golpeó? Nunca, jamás. No soy ese tipo de hombre. Era una actuación magistral. David lloraba en los momentos correctos. Su voz se quebraba cuando hablaba de mi traición. Parecía genuinamente herido y confundido. Klein había conseguido testigos para apoyar la versión de David. Vecinos que declararon que nunca habían escuchado violencia. Compañeros de trabajo que testificaron sobre el carácter exemplar de David. Su propia madre, Patricia, quien declaró que David había sido criado para respetar y honrar a las mujeres. ¿Alguna vez vio evidencia de que su hijo abusara de Elena? Nunca. Al contrario, vi a un hombre completamente dedicado a su esposa y sus hijos. David trabajaba horas extras para darle todo lo que ella quisiera. ¿Y cómo describiría el comportamiento de Elena durante el matrimonio? Patricia hizo una pausa. Elena siempre fue difícil de complacer. David trataba de hacer todo perfecto para ella, pero nunca parecía ser suficiente. Siempre había quejas, siempre había drama. Era mentira tras mentira, pero sonaban convincentes cuando se presentaban junto con la evidencia del comportamiento engañoso que había llevado a mi escape planeado. Mi abogada, Lisa Santos, una defensora pública sobrecargada de casos, hacía lo que podía con recursos limitados. Mi cliente es víctima de violencia doméstica sistemática. Tiene documentación médica de lesiones, tiene fotos de moretones, tiene testigos. Pero Klein había anticipado esta defensa. Las fotos muestran moretones menores que podrían haberse causado de cualquier manera. La señora García es una mujer joven con 2 niños pequeños. Los moretones menores son completamente normales. Y el testimonio de Margaret Williams. La señora Williams claramente tenía una agenda. Ella misma admite que alentó a mi cliente a abandonar a su esposo y robar a los niños. Su testimonio está sesgado. Cada pieza de evidencia que presentábamos era reinterpretada o minimizada. Cada testigo en mi favor era descreditado como parcial. Pero el golpe más devastador vino cuando Klein presentó lo que llamó evidencia de inestabilidad mental y emocional. Su señoría, tenemos grabaciones de llamadas telefónicas donde la demandante admite que su matrimonio fue un arreglo por conveniencia, que nunca amó realmente a mi cliente y que planeaba abandonarlo en cuanto obtuviera la ciudadanía. Era la maldita llamada borracha, donde le había rogado a David que me devolviera a los niños,
donde en mi desesperación había dicho cosas que podrían interpretarse como admisiones de fraude matrimonial. Esta grabación demuestra que la demandante es capaz de mentir elaboradamente por años para obtener beneficios legales. Si pudo engañar al gobierno de Estados Unidos, si pudo engañar a mi cliente durante años, ciertamente es capaz de fabricar acusaciones de abuso para obtener ventaja en este divorcio. Era una trampa perfecta. Mi momento de mayor vulnerabilidad, convertido en evidencia de mi supuesta falta de carácter. Cuando escuché esa grabación reproducida en la corte, con mi voz borracha y desesperada rogando por mis hijos, supe que había perdido. El juez, Honorable William Morrison, escuchó toda la evidencia durante 2 días de audiencia. Al final, su decisión fue rápida y devastadora. Aunque es claro que este matrimonio ha llegado a un final amargo, la Corte debe priorizar el bienestar de los menores involucrados. Basándose en la evidencia presentada, esta Corte encuentra serias preocupaciones sobre la estabilidad y honestidad de la demandante. Mi mundo se desplomó con esas palabras. La Corte otorga custodia temporal completa al demandado, David García. La demandante tendrá visitas supervisadas 2 veces por semana, de 2 horas cada una, hasta que se pueda realizar una evaluación psicológica completa. Sofía y Diego se quedarían con David. Yo los vería 4 horas por semana, bajo supervisión, como si fuera una criminal. Además, la demandante está prohibida de llevar a los menores fuera del estado de Arizona sin permiso expreso de la Corte. Esa noche, David vino a recoger a los niños. Sofía y Diego lloraban, aferrándose a mí, sin entender por qué tenían que irse. «Mami, ¿por qué no puedes venir con nosotros?», me preguntó Sofía, con ojitos llenos de lágrimas. No sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que el sistema que se supone que la protege había fallado completamente? «Es solo temporal, mi amor», le mentí. «Mami va a arreglar todo y pronto vamos a estar juntos otra vez». David me miró por encima de las cabezas de nuestros hijos con esa sonrisa de triunfo que me helaría la sangre durante años. «Esto es lo que pasa cuando tratas de joderme, Elena», me dijo en voz baja. «Espero que haya valido la pena». Los vi marcharse en el carro de David, mis bebés presionados contra las ventanas traseras, sus caritas manchadas de lágrimas, y supe que David había cumplido su promesa. Me había destruido completamente, me había quitado lo más precioso que tenía, y había usado el sistema legal americano para hacerlo. Pero David aún no había terminado conmigo. Los meses que siguieron a la decisión de custodia fueron los más oscuros de mi vida hasta ese punto. Vivía sola en el apartamento que había rentado para mi nueva vida, pero en lugar de libertad, sentía un vacío que me consumía. Las visitas supervisadas eran una tortura psicológica. Veía a Sofía y Diego por 4 horas por semana en un centro estéril, bajo vigilancia constante de un trabajador social. «¿Por qué no puedes venir a casa, mami?», me preguntaba Diego cada semana. «Porque los adultos están resolviendo algunos problemas», le respondía. «Pero mami te ama muchísimo y está trabajando para que podamos estar juntos pronto». Sofía era más perceptiva. «Papi dice que tú mentiste sobre él», me dijo durante una visita. Mi corazón se rompió. David había comenzado la campaña de alienación parental, llenando las cabezas de mis hijos con su versión de la historia. «¿Qué más dice papi?» «Dice que tú inventaste historias feas para que la policía lo llevara. Dice que tú no nos querías de verdad, que solo querías robarnos para lastimarlo». Cada palabra era como una puñalada. David estaba sistemáticamente destruyendo la relación entre mis hijos y yo. «Mi amor», le dije a Sofía, arrodillándome para estar a su altura, «eso no es verdad. Mami te ama más que a nada en el mundo. Nunca quise separarme de ustedes. Pero, ¿por qué la policía se llevó a papi si tú mentiste?».
A veces los adultos nos lastimamos unos a otros sin querer, y cuando eso pasa, otras personas tienen que decidir qué es lo más seguro para todos. ¿Tú lastimaste a papi? No, mi amor, yo nunca lastimé a papi. Durante este tiempo, David se había asegurado de que cada aspecto de mi vida se volviera lo más difícil posible. Había cerrado nuestras cuentas bancarias conjuntas, había cancelado mi seguro médico, había contactado a mi casero para informarle sobre el carácter inestable que había mostrado. Elena, me dijo Margaret una tarde, tienes que cuidarte, no puedes permitir que David te destruya completamente. Ya me destruyó, me quitó a mis hijos. Tus hijos necesitan que seas fuerte, necesitan que luches. Si te rindes ahora, David gana para siempre. Mi abogada había apelado la decisión de custodia, pero con cada audiencia las cosas parecían empeorar. Klein había conseguido expertos que testificaron sobre mi supuesta inestabilidad mental. Había presentado más evidencia de mi comportamiento engañoso. La demandante ha mostrado un patrón consistente de deshonestidad, manipulación e inestabilidad, argumentó Klein. Permitir que tenga custodia no supervisada sería poner en riesgo el bienestar de estos niños. Fue durante una de estas audiencias que Klein mencionó algo que me heló la sangre. Además, su señoría, han surgido nuevas preocupaciones sobre el estatus legal de la demandante que pueden ser relevantes para determinar la custodia. ¿Qué tipo de preocupaciones? Preferimos no entrar en detalles en este momento, pero estamos cooperando con las autoridades federales apropiadas para clarificar ciertas discrepancias en la documentación de inmigración de la demandante. Mi sangre se convirtió en hielo. David había encontrado una nueva manera de atacarme, mi estatus migratorio. Después de la audiencia, confronté a mi abogada. Lisa, ¿de qué estaba hablando Klein? Mi residencia está en orden. Elena, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. ¿Hay algo en tu proceso de inmigración que pueda ser cuestionado? Pensé cuidadosamente. Había obtenido mi residencia a través del matrimonio con David. Todo había sido legal, pero la única cosa que se me ocurre es que David podría argumentar que me casé con él por conveniencia, pero eso no es cierto. Tienes evidencia de que el matrimonio era genuino. Fotos, testimonios de amigos, años de vida juntos, 2 hijos. Pero David podría presentar evidencia de lo contrario. Pensé en la llamada grabada, en todos los argumentos sobre mi ingratitud, en todas las veces que David había insinuado que yo lo había usado para obtener papeles. Él podría intentarlo, pero sería mentira. Elena, necesitas prepararte para la posibilidad de que David trate de hacer que revoquen tu residencia. Es una táctica extrema, pero hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Esa noche no dormí. La idea de perder mi residencia, de ser deportada, de ser separada permanentemente de mis hijos, me aterrorizó más que cualquier cosa que David me hubiera hecho antes. Pero seguramente no se atrevería a llegar tan lejos. Seguramente no usaría el poder del gobierno federal para separar a sus propios hijos de su madre. Me equivoqué. El 3 de octubre de 2019 recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Señora García, habla el detective Morrison del Departamento de Policía de Phoenix. Necesitamos que venga a la estación para responder algunas preguntas sobre su estatus migratorio. ¿Mi estatus migratorio? No entiendo. Soy residente permanente. Sí, señora, entendemos eso. Pero han surgido algunas discrepancias en su documentación original que necesitamos clarificar. Sí, ¿qué tipo de discrepancias? Es mejor que lo discutamos en persona. ¿Puede venir esta tarde? Llamé a mi abogada, pero estaba en corte. Me dirigí a la estación pensando que sería una conversación de rutina para aclarar algún malentendido burocrático. El detective Morrison era un hombre de mediana edad con cara cansada.
Me llevó a una sala de interrogatorios. Señora García, gracias por venir. Tenemos algunas preguntas sobre cómo obtuvo su residencia permanente originalmente. La obtuve a través del matrimonio con David García. Todo fue legal, con abogado. Sí, pero ha surgido información que sugiere que puede haber habido fraude matrimonial involucrado en ese proceso. El mundo se detuvo. ¿Fraude matrimonial? ¿De qué está hablando? El detective abrió una carpeta. Adentro había fotos, documentos, grabaciones. Su exesposo ha proporcionado evidencia substancial de que su matrimonio fue arreglado específicamente para obtener documentos de inmigración. No podía creer lo que estaba escuchando. Eso es completamente falso. Mi matrimonio con David fue real. Tenemos 2 hijos juntos. Según el señor García, usted admitió en una llamada telefónica grabada que había usado el matrimonio como conveniencia y que siempre había planeado abandonarlo una vez que obtuviera la ciudadanía. La llamada. Otra vez la maldita llamada donde, borracha y desesperada, había dicho cosas que podían ser malinterpretadas. Esa llamada fue sacada completamente de contexto. Dije desesperadamente. Yo estaba desesperada por recuperar a mis hijos. David me había quitado la custodia. ¿Entonces admite que hizo esa llamada? Era una trampa perfecta. Si negaba la llamada, estaría mintiendo. Si la confirmaba, confirmaba la evidencia de David. Detective, mi matrimonio con David fue completamente real cuando comenzó. Lo amé genuinamente. Construimos una vida juntos, pero pude ver en sus ojos que ya había tomado su decisión. Señora García, tengo una orden para detenerla por fraude de inmigración. Va a ser transferida a las autoridades federales para deportación. Las palabras cayeron como bombas. ¿Deportación? Pero tengo derechos. Tengo una abogada. En casos de fraude comprobado, esos derechos son suspendidos temporalmente. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Sus hijos son ciudadanos americanos bajo la custodia de su padre. Ellos permanecerán en Estados Unidos. Esa fue la puñalada final. David no solo me había quitado mi libertad y mi hogar, me había quitado a mis bebés. Me esposaron ahí mismo. Me llevaron a una celda donde pasaría las próximas 72 horas antes de ser transferida al centro de detención de inmigración. Esa noche, acostada en una cama dura en una celda fría, entendí finalmente la profundidad de la venganza de David. No le había bastado con quitarme la custodia, no le había bastado con humillarme públicamente. Había usado el poder del gobierno federal para eliminarme completamente de la vida de mis hijos. Era la venganza perfecta de un abusador. Usar el sistema mismo que debería proteger a las víctimas como el arma final para destruirla. Las apelaciones fueron negadas una tras otra. Cada argumento legal fue rechazado. Cada pieza de evidencia que demostraba la legitimidad de mi matrimonio fue desechada como irrelevante. El 15 de febrero de 2020, día de San Valentín, la ironía no se me escapó, me subieron a un avión con destino a la Ciudad de México. Después de 11 años en Estados Unidos, regresaba a mi país natal como una criminal deportada, sin mis hijos, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y un corazón completamente destrozado. Mi madre me esperaba en el aeropuerto. Cuando me vio salir, corrió hacia mí y me abrazó como si no me hubiera visto en décadas. «Mija», me decía, acariciándome el cabello como cuando era niña, «ya estás aquí, ya estás a salvo». Pero yo no me sentía a salvo. Me sentía como si hubiera perdido una parte fundamental de mi alma. Los primeros meses de regreso fueron un infierno. Guadalajara había cambiado mucho en los 11 años que había estado fuera, pero yo había cambiado más. Ya no era la joven de 22 años que había partido llena de sueños. Era una mujer de 35 años, madre de 2 hijos que vivían a miles de kilómetros. Conseguí trabajo en una oficina contable. El salario era una fracción de lo que ganaba en Estados Unidos, pero al menos podía mantenerme.
Las noches eran lo peor. Me despertaba pensando en mis hijos. ¿Habrían cenado? ¿Los habría arropado David? ¿Todavía preguntaban por mí? Intenté contactarlos de todas las formas posibles. Llamé a la escuela, pero me dijeron que solo el padre custodial podía recibir información. Creé cuentas de redes sociales falsas para buscarlos, pero David había borrado cualquier rastro. Escribí cartas que envié a nuestra antigua dirección, pero nunca recibí respuesta. Era como si mis hijos hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Margaret fue la única persona que mantuvo contacto conmigo. David se mudó con los niños a otro estado. Me explicó en una llamada. Quiere que te olviden por completo. Pero yo no me rendiría. Comencé a ahorrar cada centavo para contratar un abogado especializado en casos internacionales de custodia. Contacté organizaciones de derechos humanos, busqué apoyo de grupos de madres separadas por la inmigración. Fue a través de uno de estos grupos que conocí la historia de María, una mujer guatemalteca que había pasado por una situación similar. Me tomó 5 años, pero logré demostrar que el fraude había sido fabricado, me dijo. Si es posible para mí, tal vez es posible para ti. Durante 2 años trabajé con un abogado de inmigración que se especializaba en casos de fraude fabricado. Era caro, muy caro, pero cada peso iba destinado a esa causa. Su caso es complejo, pero hay inconsistencias en la evidencia que presentó su exesposo. La cronología no cuadra. Las grabaciones fueron editadas. Hay posibilidades. El momento decisivo llegó cuando Patricia, la madre de David, accedió a testificar a mi favor. En una declaración jurada, admitió que había sido testigo del abuso, que sabía que mi matrimonio había sido real. Mi hijo está enfermo, declaró. Lo que le hizo a Elena y lo que les está haciendo a sus propios hijos al separarlos de su madre no está bien. En marzo de 2022, 4 años después de mi deportación, un juez federal en Arizona revocó mi orden de deportación y anuló las acusaciones de fraude matrimonial. Es claro para esta corte que la señora García fue víctima de una elaborada campaña de venganza por parte de su ex esposo abusivo, dijo el juez. Pero la victoria legal era solo el primer paso. Ahora tenía que luchar por recuperar a mis hijos. David había pasado 4 años llenando las cabezas de Sofía y Diego con mentiras sobre mí. Ahora tenían 11 y 9 años, respectivamente. Ya no eran los bebés que recordaba. La primera audiencia de custodia fue desgarradora. Sofía y Diego entraron a la corte como 2 extraños. Sofía me miró con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Diego se escondía detrás de su hermana. ¿Eres tú, mami?, me preguntó Diego durante el receso. Sí, mi amor, soy yo. ¿Por qué te fuiste?, me preguntó Sofía. Papi dice que no nos querías. Eso no es verdad. Yo los amo más que a nada en el mundo. Nunca quise irme. Me obligaron. ¿Por qué nunca llamaste? Llamé muchas veces, escribí muchas cartas, pero papi no me dejaba hablar con ustedes. Vi la confusión en sus ojos. Durante años, David les había contado una versión de la historia. Ahora yo les contaba otra. El proceso de reunificación fue lento y doloroso. Comenzamos con visitas supervisadas de 1 hora por semana. Los niños llegaban cautelosos, distantes. Sofía era la más resistente. No necesitamos otra madre, me dijo durante una de las primeras visitas. Estamos bien nosotros solos. Diego era más abierto, pero también confundido. A veces me trataba como a una extraña amable, otras como a la mami que recordaba vagamente. Gradualmente, muy gradualmente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Les conté historias de cuando eran pequeños. Les mostré fotos que había guardado durante años. Les expliqué, de manera apropiada para su edad, lo que realmente había pasado. Mami y papi tuvieron problemas muy serios. Les dije, a veces, cuando los adultos tienen problemas,
Toman decisiones que lastiman a los niños. Yo nunca quise lastimarlos a ustedes. El momento decisivo llegó 6 meses después de nuestro reencuentro. Sofía había tenido una pesadilla y, por instinto, había pedido por mí. Quería que me abrazaras como antes, me confesó después, como cuando era pequeña y tenía miedo. Ese abrazo fue la primera vez en 4 años que sentí que tenía a mi hija de vuelta. Diego se rindió más fácilmente. Extrañaba tus chilaquiles, me dijo un día. Papi nunca aprendió a hacerlos como tú. Después de un año de visitas supervisadas, el juez otorgó visitas sin supervisión. Después de otro año, obtuve custodia compartida. En diciembre de 2023, 5 años después de mi deportación, mis hijos pasaron su primera Navidad conmigo desde que eran pequeños. ¿Mami? Me preguntó Diego mientras decorábamos el árbol en mi pequeño apartamento en Phoenix, donde ahora vivía de nuevo. Sí, mi amor. ¿Ya no te vas a ir otra vez? Nunca, le prometí. Nunca más. Sofía, que ahora tenía 14 años, me miró con esos ojos que eran exactamente como los míos. ¿Cómo sabemos que es verdad?, me preguntó. Era una pregunta justa. Yo había desaparecido de sus vidas durante 4 años formativos, porque ahora entiendo algo que no entendía antes, le respondí. Ser madre no se trata solo de amor, se trata de luchar, y yo voy a luchar por ustedes todos los días por el resto de mi vida. Hoy, en 2025, mis hijos tienen 16 y 14 años. Sofía es una adolescente brillante y feroz que quiere estudiar derecho para ayudar a madres como tú, mami. Diego es un artista nato que dibuja constantemente y que todavía me pide que le haga chilaquiles los domingos. Nuestra relación no es perfecta. Hay cicatrices que nunca sanarán completamente. Hay años perdidos que nunca podremos recuperar. Pero estamos juntos, sobrevivimos. David sigue viviendo en Phoenix, pero nuestro contacto es mínimo. Ha perdido la mayoría de sus derechos parentales debido a las revelaciones sobre el fraude y el abuso. Los niños lo visitan un fin de semana al mes, más por obligación legal que por deseo. A veces me preguntan sobre él. ¿Todavía lo odias?, me preguntó Sofía hace poco. No lo odio, le respondí honestamente. Odiar requiere mucha energía, y yo prefiero usar mi energía en amarlos a ustedes. Lo que sí siento es una tristeza profunda por el tiempo perdido. Tristeza por los cumpleaños que no pude celebrar, por las noches de pesadillas donde no pude consolarlos, por los momentos cotidianos que fueron robados por la venganza de un hombre que no pudo aceptar que lo denunciara. Pero también siento orgullo, orgullo de haber sobrevivido, orgullo de haber luchado, orgullo de haber reconstruido mi vida desde cero, 2 veces. Trabajo ahora como consejera para mujeres inmigrantes en situaciones de violencia doméstica. He ayudado a docenas de mujeres a navegar el sistema legal, a encontrar recursos, a entender que el abuso no es su culpa. Su historia me da esperanza, me dijo una cliente la semana pasada. Si usted pudo recuperar a sus hijos después de todo eso, tal vez yo también pueda salir de esto. Puede, le aseguré. Va a ser difícil, va a doler, va a tomar tiempo, pero puede. Los fines de semana, cuando mis hijos están conmigo, cocinamos juntos las recetas de mi madre. Les enseño español, aunque prefieren hablar en inglés. Les cuento historias de México, aunque este país es solo una referencia lejana para ellos. Mami, me dijo Diego hace poco, ¿crees que algún día voy a poder conocer a la abuela? Mi madre tiene 72 años ahora. Durante los años de mi deportación, envejeció esperándome. Durante los años de mi lucha legal, envejeció esperando noticias de sus nietos. Sí, le prometí. Este verano vamos a ir a México para que conozcan a toda la familia. Será la primera vez que mis hijos visiten el país de donde vengo. Será la primera vez que mi madre abrace a los nietos que solo ha conocido por videollamada. Será otro pedazo de sanación en esta historia que creí que iba a tener un final diferente. Sobreviví a sus abusos,
Sobreviví a su traición. Sobreviví a la deportación que él orquestó para destruirme. Y al final, contra todas las probabilidades, contra todos los pronósticos, contra todo el poder que él creía tener sobre mí, recuperé lo más importante, recuperé a mis hijos. No fue fácil, no fue rápido, no fue justo, pero fue posible. Y esa posibilidad, esa esperanza feroz que se niega a morir incluso en los momentos más oscuros, es lo que quiero que sepa cualquier mujer que esté escuchando esta historia y reconociendo su propia vida en mis palabras. Es posible sobrevivir, es posible luchar, es posible ganar. Aun cuando Él tenga todo el poder, tú tienes algo más fuerte, tienes la verdad y tienes el amor implacable de una madre por sus hijos. Y eso, al final, es suficiente para cambiar el mundo. ¿Para qué? Voy a estar en casa todo el día con los niños. Es importante mantenerse arreglada. No queremos que te dejes llevar. Me quedé sentada después de que se fue, sosteniendo a Diego, preguntándome cuándo había comenzado a sentir que nada de lo que hacía era suficiente. Lo más doloroso era cómo había cambiado nuestra intimidad emocional. David ya no me preguntaba sobre mis sueños, pensamientos, planes futuros. Nos habíamos vuelto compañeros de casa eficientes, dividiendo responsabilidades pero ya no compartiendo vidas interiores. Las raras veces que intentaba hablar sobre cómo me sentía, él minimizaba mis preocupaciones. Elena, tienes una vida hermosa, me decía. Casa bonita, 2 hijos sanos, esposo que trabaja duro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería sentirme valorada por más que mi capacidad de cuidar niños y limpiar casa. Quería conversaciones más allá de logística doméstica. Quería sentir que mi inteligencia todavía importaba, pero cada vez que expresaba esto, David lo interpretaba como ingratitud. Hay mujeres que darían cualquier cosa por tener lo que tienes, me decía. Tal vez necesitas ser más agradecido. Fue durante esta época que las primeras agresiones verbales se intensificaron. ¿En serio vas a servirme esto para cena?, me dijo una noche, mirando el pollo guisado que había preparado. Parece comida para perros. David, los niños comieron lo mismo y les gustó. Los niños comen cualquier cosa. Yo trabajo 10 horas para mantener esta familia. Lo mínimo que podrías hacer es preparar cena decente. Tiró el plato en el fregadero tan fuerte que pensé que se iba a romper. Sofía, que tenía 3 años, comenzó a llorar por el ruido. Ahora mira lo que hiciste, me dijo. Asustaste a los niños con tu drama. Yo no había hecho drama. Él había gritado y tirado el plato. Pero, de alguna manera, la culpa se había invertido. David comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba con los niños. ¿Por qué le pusiste esa camisa a Diego?, me preguntaba. Se ve desarreglado. Porque se manchó la primera y esta era la única limpia. ¿No podrías haber lavado la otra? ¿O tener más camisas preparadas? Cada interacción se había vuelto interrogatorio sobre mi competencia como madre y esposa. Pero lo más confuso era que David seguía siendo el padre cariñoso con Sofía y Diego. Los llevaba al parque los fines de semana, les leía cuentos, jugaba con ellos con paciencia infinita. El problema, aparentemente, era solo conmigo. Papi es más divertido que mami, escuché que Sofía le decía a Diego una tarde. ¿Por qué dices eso, mi amor?, le pregunté, tratando de mantener la voz casual. Papi juega conmigo. Mami siempre está ocupada limpiando. Tenía razón. Yo había caído en el patrón de ser la disciplinaria mientras David era el padre divertido que llegaba sin responsabilidades domésticas. Esa noche intenté hablar con David sobre esta dinámica. Creo que necesitamos distribuir mejor las responsabilidades con los niños. Siento que siempre soy la mala mientras tú eres el padre divertido. ¿De qué hablas? Trabajo todo el día para mantener esta familia. Cuando llego, quiero relajarme y disfrutar a mis hijos. ¿Eso está mal? No está mal,
Pero yo también necesito tiempo para ser la madre divertida y necesito tu ayuda con disciplina y rutinas. Elena, me dijo con paciencia exagerada, como si fuera niña haciendo berrinche. Tu trabajo es mantener la casa y cuidar niños. Mi trabajo es ganar dinero. No puedes esperar que haga tu trabajo también. No es mi trabajo, le dije, sintiendo frustración acumulada. Son nuestros hijos. Deberían ser responsabilidad compartida. ¿Sabes qué? Me dijo, y su voz cambió a tono que no había escuchado antes. Tal vez el problema es que te has vuelto muy cómoda, muy entitled. La palabra me golpeó como bofetada. En inglés, esa palabra carga peso especial cuando se usa para describir a alguien que se supone debería estar agradecida. Cómoda. David, no he salido de esta casa sola en meses. No he tenido conversación adulta con nadie más que contigo en semanas. ¿Eso es estar cómoda? Tienes casa hermosa, 2 hijos sanos, no tienes que trabajar, no tienes que preocuparte por dinero. Sí, eso es estar cómoda. Y tal vez te has olvidado de lo afortunada que eres. Ahí estaba, la palabra afortunada, como si todo lo que tenía fuera regalo de su generosidad, no resultado de nuestro trabajo conjunto. David, yo también trabajé para construir esta vida. También hice sacrificios. ¿Qué sacrificios? Me interrumpió con voz que tenía filo alarmante. ¿Dejar de servir mesas? ¿Ya no tener que levantarte a las 5? ¿Poder quedarte en casa con tus propios hijos? ¡Wow! ¡Qué sacrificios tan terribles! Su sarcasmo me dolió más que si me hubiera gritado. Este era el hombre que una vez había llamado heroicas mis experiencias. Ahora las minimizaba como si no tuvieran valor. Sacrifiqué mi independencia, le dije con claridad que me sorprendió. Sacrifiqué mi carrera, amistades, identidad más allá de ser tu esposa y madre de tus hijos. Nadie te obligó a hacer esos sacrificios, fueron tus decisiones, y ahora quieres culparme por las consecuencias. Esa conversación terminó con David yéndose a la recámara. Yo me quedé limpiando platos que él había rechazado, preguntándome cuándo nuestro matrimonio se había vuelto esto. Lo más aterrador era que parte de mí comenzaba a creer que tal vez él tenía razón, tal vez yo era ingrata, tal vez me había vuelto demasiado exigente. Las semanas siguientes, David alternó entre frialdad glacial y gestos de afecto que me dejaban confundida. Un día llegaba y me ignoraba completamente. Al siguiente me traía flores y me decía cuánto apreciaba todo lo que hacía. Siento haber estado tan estresado, me decía en momentos buenos. El trabajo ha estado demandante, pero eres increíble, Elena. No sé qué haría sin ti. Esos momentos me daban esperanza. Pensaba que tal vez estábamos pasando por mala racha normal, pero los momentos buenos se volvían más raros y los difíciles más intensos. Fue durante uno de estos momentos que David cruzó una línea que no había cruzado antes. Era sábado en marzo de 2017. Sofía tenía 4 años, Diego 2. Habíamos planeado ir al parque, pero Diego se había enfermado con fiebre durante la noche. No podemos llevarlo así, le dije cuando se despertó. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos encerrados todo el día? Podemos hacer algo tranquilo en casa. O tú llevas a Sofía mientras yo me quedo con Diego. Perfecto, me dijo con sarcasmo. Otra vez tengo que cambiar mis planes por tu falta de organización. Mi falta de organización. David, Diego tiene fiebre. Los niños se enferman. No es algo que pueda controlar. No. ¿Estás segura? ¿No tiene que ver con que no los abrigas bien o que no les das suficientes vitaminas? Cada acusación era más absurda, pero me encontré defendiéndome como si fueran razonables. David, hago todo lo que puedo para mantenerlos sanos. Es parte de tener una madre que no presta suficiente atención. Esa acusación me dolió tanto que las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Dedico cada minuto a cuidar estos niños, y aparentemente no es suficiente. Fue entonces cuando realmente comencé a llorar, no solo por la injusticia, sino por la realización de que el hombre que amaba realmente
creía que yo era madre negligente. ¿Por qué lloras?, me preguntó, pero su tono no era de compasión, sino irritación. Ahora vas a hacer drama porque no puedes aceptar crítica constructiva. Esto no es crítica constructiva, esto es crueldad. Sofía había entrado durante esta conversación. Estaba parada en la puerta con ojitos grandes fijos en nosotros, claramente asustada. «Mami, ¿por qué estás llorando?», me preguntó con voz pequeña. Antes de que pudiera responder, David se dirigió a ella. «Mami está llorando porque está teniendo un mal día, princesa. A veces los adultos nos ponemos tristes. ¿Está triste por mí?», preguntó Sofía, y mi corazón se rompió. «No, mi amor», le dije arrodillándome y limpiándome lágrimas. «No estoy triste por ti. Mami y papi están teniendo conversación difícil, pero no es tu culpa». David se llevó a Sofía al parque después de todo, dejándome sola con Diego enfermo. Esa tarde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. David ya no me veía como su igual. Me veía como empleada que no estaba cumpliendo expectativas. Esa noche, cuando los niños ya dormían, intenté hablar con David sobre lo que había pasado. «David, la manera en que me hablaste hoy frente a Sofía no estuvo bien». «¿Qué específicamente no estuvo bien?». «Me acusaste de ser mala madre. Me hiciste llorar delante de nuestra hija». «Elena», me dijo con voz de maestro hablando a estudiante problemática, «yo nunca te llamé mala madre. Dije que tal vez necesitas prestar más atención. Si interpretaste eso como ataque personal, ese es tu problema». Era gaslighting perfecto. Tomaba mis palabras exactas, las reinterpretaba y hacía que yo cuestionara mi percepción de la realidad. «David, dijiste que Diego se enfermó por mi falta de atención. ¿Cómo no es eso llamarme mala madre?». «Dije que tal vez había conexión. Si te sientes culpable, tal vez necesitas examinar por qué». Era imposible. Cada conversación se convertía en laberinto, donde todas las salidas me llevaban a la conclusión de que el problema era yo. «Claramente, estás muy estresada», me dijo finalmente. «Tal vez necesitas ayuda. Tal vez deberías hablar con alguien». La sugerencia de que yo necesitaba ayuda psicológica por reaccionar normalmente a su comportamiento abusivo fue el momento en que finalmente entendí lo que pasaba. Esto no era estrés matrimonial normal. Esto era abuso psicológico sistemático. Esa noche, después de que David se durmió, googleé señales de abuso emocional en mi teléfono. Con volumen en silencio, la lista me describía perfectamente. Crítica constante, minimizar sentimientos, hacer que te sientas loca, aislarte de amigos y familia, controlar finanzas, hacer que te sientas afortunada de estar con ellos, usar niños para manipularte. Cada punto era descripción exacta de mi vida con David, pero saber que estaba siendo abusada no hacía la situación más fácil, la hacía más aterrorizante, porque si David era realmente abusivo, ¿qué significaba para mis hijos? ¿Cómo podía salir sin perderlos? Y más aterrorizante, si David era capaz de abuso psicológico, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? La respuesta llegó 2 semanas después, cuando me golpeó por primera vez. Fue por algo trivial. Había preparado pollo cuando él quería carne, pero su reacción fue tan desproporcionada que entendí que había cruzado a territorio nuevo y peligroso. La bofetada resonó en la cocina como disparo. Sofía y Diego comenzaron a llorar inmediatamente. Yo me quedé paralizada, tocándome la mejilla ardiente. «Elena, perdóname», me dijo David inmediatamente, con ojos muy abiertos como si estuviera sorprendido. «No sé qué me pasó. Estoy muy estresado y esto nunca va a volver a pasar. Te lo prometo». Pero había cruzado una línea. Una vez que la violencia física entra en relación, cambia todo. Cambia el equilibrio de poder. Cambia lo que es posible. Esa noche, mientras David se disculpaba una y otra vez, yo comencé a planear mi escape. Las promesas de David duraron exactamente 3 semanas. 3 semanas de comportamiento perfecto,
de flores y disculpas, de atención extra a los niños. ¿Ves? Me decía. Te dije que había sido solo mal momento. Estoy yendo a terapia para manejar mejor mi estrés. Pero el David violento regresó, y esta vez trajo amigos. La segunda agresión fue peor. Me empujó contra la pared tan fuerte que me raspé la espalda. La tercera vez me jaló el cabello hasta hacerme caer. La cuarta vez me torció la muñeca cuando traté de alejarme. Y cada vez las mismas disculpas elaboradas, las mismas promesas, las mismas lágrimas de cocodrilo. Lo más confuso era que entre episodios violentos, David seguía siendo padre cariñoso con Sofía y Diego. Era como si hubiera dos personas en el mismo cuerpo, el padre devoto y el esposo abusivo. Los niños comenzaron a mostrar señales de estrés. Sofía se había vuelto hipervigilante. Cada vez que David y yo teníamos conversación tensa, ella aparecía inmediatamente como si fuera su trabajo evitar escalación. «Mami, ¿quieres que te ayude a cocinar?», me decía cuando David comenzaba a quejarse de la cena. «Papi, ¿quieres ver mi dibujo?», le decía cuando podía ver irritación creciendo en sus ojos. Mi niña de 5 años se había convertido en mediadora familiar, tratando de mantener paz en casa que se había vuelto campo de batalla. Diego había comenzado a tener pesadillas y accidentes nocturnos después de estar completamente entrenado. «¿Por qué Diego está teniendo tantos problemas?», me preguntó David una mañana. Los niños regresan a comportamientos anteriores cuando están estresados. ¿Estresados por qué? Nosotros le damos vida perfecta. No podía responder honestamente sin provocar otra pelea, pero sabía exactamente por qué Diego estaba estresado. Los niños absorben tensión en el hogar como esponjas. Aunque David nunca los había lastimado físicamente, podían sentir violencia en él. Podían ver moretones en mis brazos, podían escuchar gritos por las noches. Fue durante esta época que finalmente admití que tenía que irme, no solo por mi seguridad, sino por la salud mental de mis hijos. Pero, ¿cómo escapa una madre de 2 niños pequeños de matrimonio abusivo cuando no tiene trabajo, dinero propio ni familia cerca? La respuesta llegó en forma inesperada. Una oferta de trabajo. Margaret, una mujer de 60 años que llevaba a su nieta al mismo parque donde yo llevaba a Sofía y Diego, comenzó a hacer conversación conmigo. «Tienes muy buen inglés», me comentó un día. «¿Has trabajado en oficinas antes?». «Hace años, antes de tener niños. ¿Te interesaría trabajar medio tiempo? Tengo oficina de contabilidad y necesito a alguien para recepción y trabajo básico. Las horas serían perfectas, de 9 a 2, mientras los niños están en escuela». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Un trabajo, dinero propio, conexión con mundo adulto. «Sí», le dije sin pensar, «me interesaría mucho. Perfecto. ¿Puedes empezar la próxima semana?». Esa noche le conté a David sobre la oferta, esperando resistencia. Para mi sorpresa, su reacción fue relativamente positiva. «¿Cuánto paga?», fue su primera pregunta. $12 por hora, 25 horas por semana. Pude ver cómo hacía cálculos mentalmente. $300 por semana. No está mal. ¿Y dijiste que es solo mientras los niños están en escuela? Exacto, de 9 a 2. Está bien, puedes intentarlo, pero no quiero que esto afecte tus responsabilidades en casa. Casa y niños siguen siendo tu prioridad principal. «Doso, por supuesto», le aseguré, aunque internamente estaba celebrando. Tenía trabajo, tendría mi propio dinero, tendría paso hacia independencia. Lo que no le dije era que Margaret había detectado inmediatamente señales de abuso doméstico. «Elena», me dijo mi segundo día de trabajo, «si alguna vez necesitas hablar con alguien o si necesitas ayuda de cualquier tipo, quiero que sepas que estoy aquí». «Gracias», le respondí, entendiendo perfectamente lo que me ofrecía. «He pasado por situaciones difíciles, sé cómo se ven, y sé que a veces es difícil pedir ayuda.
No respondí directamente, pero sentí como si hubiera encontrado salvavidas. Durante los siguientes meses, Margaret se convirtió no solo en mi jefa, sino en mi confidente y guía hacia la libertad. ¿Has pensado en abrir tu propia cuenta bancaria?, me preguntó casualmente un día. David maneja todas nuestras finanzas, por supuesto, pero es importante que las mujeres tengamos algo de independencia financiera, ¿no crees? Aunque sea cuenta pequeña para emergencia. Tenía razón. Con mi propio ingreso podía comenzar a construir esa independencia. ¿Has pensado en dónde te gustaría vivir si pudieras elegir cualquier lugar?, me preguntó en otra ocasión. ¿A qué te refieres? Solo curiosidad. Si no tuvieras limitaciones, ¿dónde construirías tu vida ideal? Estas preguntas aparentemente casuales me ayudaban a imaginar vida diferente, una vida donde yo tenía opciones, donde tenía control sobre mi destino. Me gustaría lugar pequeño pero acogedor, le dije finalmente. Algo donde los niños pudieran jugar afuera de forma segura, cerca de buena escuela. Suena hermoso, me respondió Margaret, y completamente posible, completamente posible. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. Mientras tanto, David había comenzado a sospechar que algo cambiaba en mí. «Te ves diferente últimamente», me dijo una noche. «¿Diferente cómo?» «No sé, más independiente, como si tuvieras secretos». Mi corazón se aceleró. «No tengo secretos, solo me gusta trabajar, me hace sentir útil». «Eres útil aquí, con tu familia». «Lo sé, pero también me gusta usar mi cerebro de maneras diferentes, ¿sabes?» David me estudió con esos ojos fríos que había aprendido a temer. «Ten cuidado, Ele. Ese trabajo no puede volverte ideas raras sobre tu papel en esta familia». «¿Qué ideas raras?» «Ya sabes, feminismo, independencia, tonterías que hacen que las mujeres se olviden de lo que realmente importa». Era advertencia clara, pero ya era demasiado tarde. Las ideas raras ya habían echado raíces. Con la ayuda de Margaret, abrí mi cuenta bancaria secreta. Con su ayuda, comencé a buscar apartamentos en mi tiempo libre. Con su ayuda, consulté con abogados sobre mis opciones en caso de divorcio. «Tu situación es complicada», me explicó la abogada, Sofía Restrepo, especializada en violencia doméstica. «Pero tienes derechos, como residente permanente, como madre, como víctima de abuso». «¿Podría perder a mis hijos?», le pregunté, expresando mi miedo más grande. Los tribunales siempre priorizan el bienestar de los niños. Si puedes documentar el abuso, si puedes demostrar que eres madre competente y amorosa, tienes buenas posibilidades. Pero ¿qué si David dice que soy mala madre? ¿Qué si inventa cosas? Por eso es importante documentar todo: fotos de moretones, reportes médicos, testimonios de testigos. Cuanta más evidencia tengas, mejor. Salí de esa consulta sintiendo por primera vez en años que el escape no solo era posible, sino probable. Margaret me ayudó a encontrar apartamento pequeño pero bonito a 15 minutos de casa, 2 recámaras, jardín pequeño, en complejo con buenas escuelas cerca. «¿Cuándo quieres hacer el movimiento?», me preguntó cuando firmé el contrato. «El 15 de abril», le respondí. Era lunes. David estaría en trabajo, los niños en escuela. Sería momento perfecto para transición limpia. «¿Les has explicado algo a los niños?». «Les voy a explicar esa noche, cuando estemos seguros en el lugar nuevo. Van a estar confundidos al principio, pero van a entender que es por su bienestar». Todo estaba planeado, todo estaba listo, la fecha estaba marcada en el calendario. Lo que no sabía era que David había estado monitoreando cada uno de mis movimientos durante meses. Había seguido mi carro al apartamento, había encontrado mi cuenta bancaria secreta, había interceptado llamadas del abogado, sabía exactamente lo que planeaba y había desarrollado su propio plan para asegurarse de que yo nunca pudiera dejarlo. Un plan tan cruel, tan devastador, que cuando finalmente lo ejecutó,
Me quitó no solo mi libertad, sino a mis propios hijos. El plan que convertiría al hombre que una vez había jurado amarme en la persona que me destruiría de la manera más brutal imaginable. El sábado 13 de abril, 2 días antes de mi escape planeado, David llegó a casa con esa sonrisa que me helaba la sangre. Elena, me dijo con voz falsamente dulce, necesitamos hablar. Los niños jugaban en el patio. Sofía tenía 7 años ahora, Diego 5. Habían crecido en casa llena de tensión, violencia oculta y miedo constante. Claro, le respondí, tratando de mantener voz estable, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. ¿De qué? De tu novio. El mundo se detuvo. Dejé caer el cuchillo que usaba para prepararse. ¿Mi qué? Tu novio. O tal vez debería decir tu cómplice. Margaret, ¿verdad? Esa vieja entrometida que te ha estado llenando la cabeza con ideas estúpidas. David sabía todo. David, ¿no sé de qué hablas? La bofetada fue tan fuerte que me tiró al suelo. Esta vez no hubo disculpas inmediatas. Esta vez había sido planeado, calculado, intencional. ¿Crees que soy estúpido? Me gritó parado sobre mí mientras yo trataba de levantarme. ¿Crees que no me iba a dar cuenta de que mi propia esposa me está traicionando? Me agarró del brazo y me levantó con fuerza que me aterrorizó. Durante todos los meses de abuso escalado, nunca había usado su fuerza física completamente. Ahora me di cuenta de lo fuerte que realmente era y lo vulnerable que era yo. ¿Planeabas robarme a mis hijos?, me gritó, su cara a centímetros de la mía. Llevártelos como ladrona en la noche. Los niños habían escuchado gritos y entraron corriendo. Sofía gritaba. Diego lloraba. Era la primera vez que veían a su padre atacarme tan abiertamente. Llévense a su hermano al cuarto, les grité tratando de mantener control. Pongan música fuerte y cierren la puerta. Pero David los detuvo. No, dijo con calma, que me aterrorizó más que sus gritos. Quédense aquí. Quiero que vean exactamente qué tipo de madre tienen. Una mentirosa, una traidora, una mujer que estaba planeando separarlos de su padre. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue la golpiza más brutal que jamás había experimentado. David me golpeó como si quisiera enseñarme lección que nunca olvidaría, mientras mis hijos gritaban y suplicaban que se detuviera. «Para, papi, para», gritaba Sofía. «Estás lastimando a mami». Diego se había escondido detrás del sofá, llorando con desesperación total. En un momento, Sofía trató de interponer su pequeño cuerpo entre David y yo. Él la empujó tan fuerte que se golpeó la cabeza contra la mesa. Cuando vi sangre corriendo por la frente de mi hija, encontré fuerza que no sabía que tenía. Me levanté, agarré el teléfono y marqué 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi esposo me está golpeando, dije con la voz más firme que pude reunir. Mis hijos están aquí y uno está sangrando. Necesito ayuda inmediatamente. David se quedó completamente inmóvil. Durante años de abuso, había dependido de mi silencio, mi aislamiento, mi miedo a las consecuencias. Nunca había imaginado que yo realmente llamaría a la policía. ¿Cuál es su dirección? Le di nuestra dirección mientras David me miraba con mezcla de shock y furia. Los oficiales están en camino. ¿Está en peligro inmediato? No sé, respondí honestamente, mirando a David, que parecía estar calculando sus próximas opciones. David se acercó lentamente y por un momento pensé que me iba a atacar otra vez, pero en lugar de golpearme, se inclinó y me susurró al oído con voz tan baja que el operador no podía escuchar. «Esto va a ser lo peor que hayas hecho jamás. Te voy a destruir por esto, Elena. Te voy a quitar todo. Y cuando termine contigo, vas a desear nunca haber hecho esa llamada». La policía llegó en menos de 10 minutos. Cuando vieron el estado de mi cara, los moretones en mis brazos y la sangre en la frente de Sofía, inmediatamente arrestaron a David. «Señor García,
Está arrestado por violencia doméstica y peligro infantil. Esto es un malentendido, dijo David, instantáneamente calmado y racional. Mi esposa está pasando por momento emocional difícil. Ella se golpeó sola y lastimó a la niña en el proceso. Yo estaba tratando de calmarla. Era mentira tan elaborada y convincente que por un momento me pregunté si los oficiales le creerían, pero la oficial Ramírez había visto suficientes casos para reconocer las señales. Señora García, ¿quiere contarme qué pasó? Les conté todo, no solo sobre esa tarde, sino sobre años de abuso escalado. Les mostré moretones viejos que aún eran visibles. Les expliqué el patrón de violencia. ¿Ha reportado esto antes? No. Tenía miedo. Miedo de perder a mis hijos, de perder mi hogar, de no tener dónde ir. ¿Tiene familia o amigos con quien quedarse esta noche? Pensé en Margaret inmediatamente. Sí, tengo alguien que puede ayudarme. Mientras David era llevado a la patrulla, me miró con esos ojos fríos. Esto no terminó, Elena, me gritó. Esto apenas está comenzando. Sus palabras me dieron escalofríos, pero en ese momento pensé que había ganado. Pensé que finalmente había escapado. Pensé que mis hijos y yo estábamos seguros. No tenía idea de que la verdadera guerra apenas comenzaba. David salió bajo fianza 3 días después. Inmediatamente contrató a Robert Klein, el abogado de divorcios más despiadado de Phoenix. Klein tenía reputación por destruir esposas en casos de custodia, especialmente esposas inmigrantes. La estrategia era simple, pero devastadoramente efectiva. Retratar a Elena como mujer inestable, manipuladora y potencialmente peligrosa que había fabricado acusaciones de abuso para obtener ventaja en divorcio y custodia. Señor, su señoría, argumentó Klein en la primera audiencia, mi cliente era una mañana de abril cuando mi vida se desplomó por completo, pero para entender esa mañana, tengo que llevarte 15 años atrás, cuando yo era una joven de 22 años que cruzó la frontera con un sueño tan grande como el miedo que llevaba en el pecho. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo el hombre que juró amarme y protegerme se convirtió en quien me destruyó de la manera más cruel que jamás imaginé. Esta no es solo una historia sobre inmigración o violencia doméstica. Es una historia sobre el poder, sobre la manipulación sistemática, sobre cómo alguien puede usar el sistema mismo que debería protegerte para convertirlo en el arma más letal contra ti. Todo comenzó en Guadalajara en 2008, cuando México atravesaba una de las crisis económicas más devastadoras de su historia reciente. Mi padre, Roberto, había trabajado 25 años en la misma fábrica textil. Era un hombre orgulloso, de manos callosas y espalda encorvada por décadas de trabajo honesto. El día que llegó a casa con la carta de despido, no lloró. Los hombres de su generación no lloraban, pero vi cómo algo se rompió dentro de él. Mi madre, Carmen, tenía 50 años y nunca había trabajado fuera de casa. De la noche a la mañana se convirtió en vendedora ambulante, preparando tacos de guisado en nuestra pequeña cocina para venderlos en la esquina. Sus manos, que antes solo conocían las labores domésticas, ahora se quemaban diariamente con el aceite caliente. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda departamental mientras estudiaba contabilidad. Mi salario apenas cubría mis gastos escolares y cada día veía cómo mis padres se hundían más en la desesperación silenciosa de quien ha perdido el control de su propia vida. Era noviembre cuando mi madre me llamó a su cuarto una noche. Elena, me dijo con esa voz que usaba cuando tenía que decir algo difícil. Hablé con la comadre Esperanza. Su hijo Miguel cruzó el año pasado. Está trabajando en Phoenix. Gana en una semana lo que tu papá ganaba aquí en un mes. Entendí inmediatamente a dónde iba la conversación. Mija, continuó tomando mis manos, no te voy a mentir. Es peligroso, es difícil, pero aquí ya no hay futuro para gente como nosotros.
Esa noche no dormí. Me quedé despierta calculando. Con mi educación, mi conocimiento básico de inglés, mi edad y disposición para trabajar, podía llegar lejos en Estados Unidos. Podía ganar dinero real. Podía cambiar el destino de mi familia. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos secretos. Mi madre vendió sus aretes de oro, los que había heredado de mi abuela, para pagar al coyote. $2,000 por el cruce más 500 para gastos. Era toda la herencia familiar convertida en una apuesta desesperada. El coyote era un hombre nervioso llamado Raúl. «Mira, niña», me dijo, «esto no es un paseo. Van a ser 3 días en el desierto. Hace frío en la noche, calor mortal en el día. Si no puedes seguir el ritmo, te dejamos. ¿Entiendes?» La última noche en casa fue la más larga de mi vida. Cenamos en silencio, los tres sabiendo que podía ser la última cena juntos. Mi padre me abrazó más fuerte de lo que me había abrazado desde que era niña. «Cuídate mucho, mija», me susurró, «y no te olvides de nosotros. Nunca», le prometí, sin saber que esa promesa se convertiría en el peso más grande que cargaría durante años. El cruce comenzó un martes de enero a las 3 de la madrugada. Éramos 14 personas, 6 hombres, 5 mujeres, 3 adolescentes. El guía nos había dado instrucciones simples: caminar en silencio, seguirlo, no separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. Las primeras horas fueron casi fáciles. Hacía frío, pero estábamos frescos, motivados. Pero el desierto de Sonora no perdona. Cuando salió el sol, la temperatura comenzó a subir inexorablemente. A las 10 ya era insoportable. A mediodía era literalmente mortal. El primer día perdimos a uno de los adolescentes por deshidratación. No murió, pero el grupo decidió dejarlo con la esperanza de que la patrulla fronteriza lo encontrara. «No podemos cargarlo», dijo el coyote con frialdad brutal. «Si nos quedamos, morimos todos». La segunda noche fue la peor. La temperatura bajó tanto que pensé que me iba a congelar. Una mujer mayor llamada Doña María comenzó a delirar por hipotermia. Hablaba con sus nietos como si estuvieran allí, prometiéndoles que pronto les mandaría dinero para zapatos nuevos. «No se preocupen, mis amores», murmuraba en la oscuridad. «La abuela va a conseguir trabajo y les va a mandar todo lo que necesiten». Murió antes del amanecer. Fue la primera vez que vi morir a alguien. No fue dramático. Fue gradual, silencioso, terriblemente ordinario. Un momento estaba respirando, el siguiente no. El tercer día, cuando ya creía que no podía dar un paso más, vimos las luces de Phoenix en el horizonte. Llegamos a la casa de seguridad al amanecer del cuarto día. El contacto de mi familia me recogió esa tarde. «Bienvenida al otro lado», me dijo. Ahora comienza la parte difícil. Llegué al apartamento donde viviría. 5 camas en 2 cuartos, 5 compañeras mexicanas en situaciones similares. La renta son 300 al mes, me explicó Rosa, una mujer de Oaxaca. Más 50 para gastos. Si no tienes trabajo en 2 semanas, te tienes que ir. Esa primera noche llamé a mi familia. «¿Llegaste bien, mija?», me preguntó mi madre con alivio y preocupación. «¿Y cómo te sientes?». No sabía cómo responder. Me sentía aliviada de estar viva, aterrorizada por lo que venía, culpable por haber dejado a mis padres, esperanzada por las posibilidades. Me siento como si hubiera nacido de nuevo. Le mentí. Los primeros meses fueron una nebulosa de trabajo constante. Conseguí 3 empleos inmediatamente. Limpiaba oficinas desde las 5 hasta las 9 de la mañana, cuidaba niños desde las 10 hasta las 3, servía en un restaurante mexicano desde las 5 de la tarde hasta medianoche, dormía 4 horas por noche si tenía suerte, comía una vez al día si tenía tiempo. Pero cada semana podía enviar $200 a casa, más dinero del que mi familia había visto junto en meses. Era en el restaurante El Corazón de Jalisco donde conocí por primera vez a la comunidad mexicana real de Phoenix. Don Esteban, el dueño,
Me tomó bajo su protección desde el primer día. Mira, Elena, me dijo, aquí hay dos tipos de mexicanos, los que se avergüenzan de serlo y los que están orgullosos. Tú decides cuál vas a ser. El restaurante se convirtió en mi universidad no oficial. Ahí aprendí inglés conversacional real, no el formal de la escuela, sino el de la supervivencia. Aprendí sobre leyes laborales, derechos de trabajadores, cómo navegar el sistema sin documentos, pero también aprendí sobre la soledad. Estados Unidos puede hacerte sentir completamente invisible, especialmente si eres mujer, joven, mexicana e indocumentada. Puedes caminar por calles de millones de personas y sentir que nadie te ve realmente. Las videollamadas dominicales con mi familia se volvieron mi línea de vida emocional. ¿Ya conociste a alguien especial? Me preguntaba mi madre constantemente. Mamá, no tengo tiempo para eso. Estoy aquí para trabajar. Pero la verdad era que sí me sentía sola. Después de meses de trabajo constante, comencé a anhelar compañía genuina. Fue en esa época cuando David entró por primera vez al restaurante. Era un viernes por la noche, cerca del final del turno. David entró solo, se sentó cerca de la ventana y pidió tacos de carnitas con salsa verde extra. Era americano, rubio de ojos azules, completamente diferente a cualquier cliente que tuviéramos regularmente. ¿Está muy picosa la salsa verde?, me preguntó en inglés. Un poco, le respondí. ¿Quiere probar primero? Sí, por favor. Le traje una pequeña porción. Él la probó, sonrió. Está perfecta. Me recuerda a la salsa que hacía la abuela de un amigo en la escuela. Esa conversación casual se extendió unos minutos. Me preguntó de qué parte de México era, cuánto tiempo llevaba en Phoenix, si me gustaba vivir aquí. Eran preguntas normales, pero las hacía con curiosidad genuina que no había experimentado con otros clientes americanos. Mi inglés no es muy bueno todavía, le dije, disculpándome. Tu inglés es muy bueno, me respondió. Y además estoy tratando de aprender español. Tal vez podemos practicar juntos alguna vez. No pensé mucho hasta que regresó la siguiente semana y la siguiente. Siempre viernes por la noche, siempre solo, siempre pidiendo lo mismo. Gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más largas. Me contó que trabajaba en construcción, que había crecido en Phoenix, que había aprendido a amar la comida mexicana trabajando con compañeros mexicanos. La mayoría de americanos no entienden la comida mexicana real, me dijo. Piensan que todo es Taco Bell, pero lo que hacen aquí es arte. Después de 3 meses, finalmente se atrevió a preguntarme si quería tomar café cuando terminara mi turno. No para una cita, aclaró rápidamente, solo para practicar idiomas. Acepté, más por curiosidad que por interés romántico. David era la primera persona americana que parecía genuinamente interesada en conocerme como persona. Fuimos a un Denny's abierto toda la noche. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre su familia, padres de clase media en Scottsdale, hermana enfermera, infancia privilegiada pero no ostentosa. Había estudiado en Community College, pero dejó los estudios para construcción porque le gustaba el trabajo físico. Le conté sobre mis padres, la crisis que forzó mi migración, mis estudios interrumpidos, el desierto, mis trabajos múltiples. Omití los detalles más traumáticos, pero le di una imagen real de mi vida. Eres increíble, me dijo cuando terminé. La gente no tiene idea del valor que requiere hacer lo que has hecho. Era la primera vez en 2 años que alguien me había hecho sentir heroica en lugar de victimizada. Esa noche me dijo, me gustaría volver a hacer esto, si quieres. Sí, le respondí sorprendiéndome a mí misma. Me gustaría también. Durante los siguientes 6 meses nos vimos cada viernes. Esas citas, porque eventualmente eso es lo que se volvieron, se convirtieron en el punto brillante de mi semana. David me llevó a lugares que jamás había visto: el Museo de Arte, el Jardín Botánico del Desierto,
hikes en las montañas. ¿Habías estado aquí antes?, me preguntó una tarde en Papago Park. Nunca. Desde que llegué, mi mundo ha sido muy pequeño. Apartamento, trabajo, supermercado, iglesia los domingos. Eso va a cambiar, me prometió, tomando mi mano por primera vez. Te voy a enseñar todo lo hermoso que tiene este lugar. Lo más importante era cómo me hacía sentir. Después de 2 años de ser invisible, David me veía como Elena, como mujer inteligente, fuerte, capaz, como alguien cuya opinión importaba. Me encanta cómo piensas, me decía. Ves cosas que yo nunca había notado. 8 meses después de conocernos, me dijo por primera vez que me amaba. Habíamos cenado en un restaurante pequeño y caminábamos de regreso cuando se detuvo repentinamente. Elena, tengo que decirte algo. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Te amo, dijo con simplicidad que me desarmó. Sé que tal vez es muy pronto, pero tenía que decírtelo. Miré sus ojos azules, tan diferentes a cualquier cosa que hubiera conocido, y vi la posibilidad de un futuro que fuera más que supervivencia. Yo también te amo, le respondí. Nos besamos bajo las luces de Phoenix, 2 personas de mundos completamente diferentes que habían encontrado algo real. Esa noche llamé a mi familia con noticias diferentes. Conocí a alguien, mamá. Por fin, cuéntame todo. Se llama David, es americano, trabaja en construcción y me trata como una reina. Vi preocupación cruzar por el rostro de mi madre. ¿Americano? Ten cuidado, mija. No te vayas a encariñar demasiado si él no tiene intenciones serias. Es diferente, mamá. De verdad me respeta. Después de 4 meses saliendo oficialmente, David me dijo, quiero que conozcas a mis padres. La idea me aterrorizó. ¿Están seguros? Les he hablado mucho de ti. Quieren conocer a la mujer que ha hecho tan feliz a su hijo. La cena con Patricia y Robert García fue exactamente tan incómoda como había imaginado. Vivían en una casa hermosa en Scottsdale con jardín perfecto y decoración costosa. Patricia fue educada pero distante. ¿Trabajas en un restaurante?, preguntó, y la forma en que dijo restaurante me hizo entender que no lo consideraba respetable. Trabajo en 3 lugares, aclaré con dignidad. Restaurante, cuidando niños y limpiando oficinas. Estoy ahorrando para continuar mis estudios de contabilidad. ¿Contabilidad?, preguntó Robert, hablando por primera vez. Esa es una carrera sólida. Después de esa respuesta, la conversación fluyó mejor. Pero cuando David me llevó a casa, pude ver tensión en su rostro. Fueron un poco fríos, pero es solo porque no te conocen, me dijo. Una vez que te conozcan mejor, van a amarte tanto como yo. Esa noche llamé a mi madre. ¿Cómo te fue con los suegros? Difícil. No creo que les guste. Eso es normal, mija. Si David te ama de verdad, al final eso es lo único que importa. David, a pesar de la reacción inicial de sus padres, no mostró dudas. Si algo, parecía más determinado. 2 meses después, me sorprendió con una propuesta que cambiaría mi vida. Elena, he estado pensando sobre tu situación legal. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Llevas 3 años trabajando duro, construyendo una vida, pero siempre hay esa incertidumbre. ¿No te gustaría tener seguridad real? Claro, pero no es fácil. Podría ser más fácil. Si estuvieras casada con un ciudadano americano, podrías aplicar para residencia. Sería legal, legítimo. No podía creer lo que sugería. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Te estoy pidiendo que consideres casarte conmigo. No solo por los papeles, aunque sería un beneficio increíble, porque te amo, porque quiero construir una vida contigo, porque no puedo imaginar mi futuro sin ti. Era la propuesta más práctica y romántica que había escuchado jamás. Es una decisión muy grande, le dije. Lo sé, piénsalo. Habla con tu familia. Pero quiero que sepas que esto es lo que quiero, Elena. Te quiero a ti. Quiero familia contigo. Quiero darte la seguridad que mereces. Llamé a mi madre al día siguiente. David me pidió matrimonio.
Hubo silencio largo. ¿Y qué le dijiste? Que lo iba a pensar. ¿Qué opinas? ¿Lo amas? Sí. ¿Te trata bien? Sí. ¿Confías en él? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Tengo miedo de que sea muy pronto, de que sus padres nunca me acepten. Mija, toda decisión importante da miedo. El miedo no significa que sea incorrecta. A veces significa que es lo suficientemente importante. Esa conversación me dio claridad. Una semana después, le dije que sí. ¿De verdad? Preguntó con sonrisa que iluminó su cara. De verdad. Me alzó y me dio vueltas frente a todos mis compañeros de restaurante. Nos casamos 3 meses después en una iglesia metodista pequeña. David había encontrado un pastor que hablaba español para que yo entendiera cada palabra. Mi familia no pudo venir. Esa fue la tristeza más grande del día más feliz de mi vida. Los padres de David vinieron, junto con su hermana y amigos. Yo invité a mis compañeras del restaurante, que se habían vuelto mi familia sustituta. Rosa fue mi dama de honor. Te ves hermosa, me dijo ayudándome con el vestido. Y se ve que David te ama mucho. David había escrito sus propios votos, parte en inglés y parte en español, lo cual me hizo llorar. Elena, me has enseñado lo que significa realmente el valor. Has dejado tu país, tu familia, todo lo conocido, para construir vida mejor. Ahora quiero construir esa vida contigo. Prometo amarte, respetarte y protegerte todos los días de mi vida. Cuando fue mi turno, prometí en español y luego inglés. David, me has dado algo que pensé que había perdido. Esperanza. Me has hecho sentir en casa en lugar extraño. Te prometo amarte con todo mi corazón y construir contigo familia basada en respeto, amor y comprensión. Cuando el pastor nos declaró marido y mujer, sentí como si hubiera cruzado una frontera diferente, de incertidumbre a seguridad, de miedo a esperanza. La recepción fue en casa de los padres de David. Bienvenida a la familia, me dijo Patricia cortando el pastel, y por primera vez sonó sincera. Esa noche David me dijo, ahora podemos empezar el proceso para tu residencia. Va a tomar tiempo, entrevistas, papeleo, pero al final tendrás tu green card. ¿De verdad crees que funcionará? Estoy seguro. Nuestro matrimonio es real. Nuestro amor es real. Eso es lo único que importa. Y por 3 años hermosos, tuvo razón. El proceso de inmigración fue complicado. Entrevistas interminables donde oficiales escudriñaban cada aspecto de nuestra relación. Querían saber cómo nos habíamos conocido, cuándo nos enamoramos, qué lado de la cama dormía cada uno, qué comida nos gustaba, cuál es el nombre de soltera de su suegra, Patricia Williams, cumpleaños de su esposo, 27 de agosto. ¿Dónde fue su primera cita? Dennis, tomamos café 3 horas. David fue increíblemente paciente. Me acompañó a cada cita. Me ayudó con documentos, me consoló cuando el estrés me abrumaba. Va a valer la pena, me decía. Vas a tener tu green card, vas a poder visitar familia, vas a tener la seguridad que mereces. Mientras tanto, nuestra vida matrimonial se desarrollaba hermosamente. David me convenció de dejar 2 trabajos y concentrarme en el restaurante y estudios de inglés. No necesitas matarte trabajando, yo gano suficiente para los dos. Usa este tiempo para mejorar inglés, tomar clases, prepararte para carrera mejor. Era alivio increíble no despertar a las 5 para limpiar oficinas. Tomé clases de inglés en Community College, estudié para equivalencia de high school, comencé a pensar en retomar contabilidad. Estoy muy orgulloso de ti, me decía David. Eres la mujer más inteligente que conozco. En 2012, 3 años después de casarnos, finalmente recibí mi green card. Esa pequeña tarjeta verde representaba más que estatus legal. Representaba culminación de años de miedo, trabajo y persistencia. ¡Lo lograste!, gritó David abriendo el sobre, alzándome en brazos. Eres oficialmente residente permanente. Lloré de alegría. Después de 4 años de miedo constante a deportación,
Finalmente tenía seguridad. Ahora puedes visitar familia, me dijo. Podemos planear viaje a México. Pero antes de planear ese viaje, llegó sorpresa que cambiaría nuestras vidas. Estaba embarazada. Descubrí el embarazo en abril, 2 semanas después de recibir mi green card. Cuando vi las 2 líneas rosadas, me quedé paralizada 10 minutos mirándolas como mensaje en idioma desconocido. David estaba en el trabajo. Tenía que esperar 6 horas para contarle. David, le dije cuando entró, tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Le mostré la prueba sin palabras. ¿Estás embarazada? Sí. Lena, vamos a tener un bebé. Su alegría fue contagiosa. Íbamos a crear familia. Íbamos a tener hijo que sería ciudadano americano por nacimiento, algo que yo nunca sería completamente. Tenemos que llamar a nuestras familias, dijo ya haciendo planes. La reacción de Patricia y Robert fue alegría genuina. ¡Nuestro primer nieto!, exclamó Patricia. Elena, ¿cómo te sientes? Nerviosa, pero feliz. Vas a ser mamá maravillosa. La llamada a mis padres fue aún más emocional. ¿Un bebé?, gritó mi madre. Voy a ser abuela. ¿Niño o niña?, me preguntó. Todavía no sabemos. No importa. Lo que importa es que esté sano y que ojalá pudiéramos estar ahí. Cuando nazca, les prometí, vamos a ir a México para que lo conozcan. El embarazo fue relativamente fácil. David fue increíblemente atento. Me llevaba al doctor en cada cita, leía libros sobre embarazo, instaló asiento del carro meses antes. Cuando supimos que era niña, David lloró de emoción. Una niña. Vamos a tener una niña. ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Qué te parece, Sofía? Significa sabiduría y suena hermoso en español e inglés. Sofía Elena García, dije probando el sonido. Me gusta. Sofía nació el 15 de enero de 2013 después de 12 horas de trabajo. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí conexión que trascendía todo lo experimentado antes. Esta pequeña, con carita arrugada y ojitos cerrados, era ciudadana americana desde el primer día. Tendría oportunidades que yo había luchado para conseguir. Nunca tendría que cruzar desiertos o vivir con miedo de deportación. Es perfecta, susurró David tocando su manita. Elena, hicimos esto. Esta pequeña persona perfecta es nuestra. Los primeros meses fueron mezcla de alegría absoluta y agotamiento total. David fue padre maravilloso desde el principio. Se levantaba para tomas nocturnas, cambiaba pañales sin quejarse, la arrullaba cuando lloraba. Patricia y Robert se transformaron como abuelos. Vinieron al hospital el día que nació y vi ternura en Patricia que nunca había visto. ¿Puedo cargarla?, me preguntó tímidamente. Claro. Patricia tomó a su nieta con cuidado reverente. Hola, pequeña Sofía. Soy tu abuela Patricia. Desde ese momento, mi relación con Patricia cambió fundamentalmente. Ya no era solo la esposa mexicana de su hijo, era la madre de su nieta. Elena, me dijo semanas después, eres una madre maravillosa. David eligió bien. Mi propia familia conoció a Sofía por videollamadas semanales. Mi madre lloraba cada vez que veía a su nieta por pantalla. Se parece a ti cuando eras bebé, me decía. Tiene la misma expresión seria cuando duerme. ¿Cuándo van a venir?, preguntaba mi padre constantemente. Habíamos planeado viajar cuando Sofía tuviera 6 meses, pero la vida tenía otros planes. David comenzó a cambiar sutilmente después del nacimiento de Sofía. Al principio pensé que era estrés normal de padre primerizo, pero gradualmente me di cuenta de que algo más pasaba. Se volvió más posesivo de nuestro tiempo familiar. ¿Por qué necesitas salir con amigas del restaurante?, me preguntaba cuando quería ver a Rosa. Tienes familia ahora. Tu prioridad debería ser estar en casa. También comenzó a cuestionar mis gastos. ¿$40 en pañales? ¿No había marca más barata? ¿Por qué compraste esa crema? ¿No teníamos en casa? David, le dije después de una semana de cuestionamientos. ¿Está todo bien? Todo está bien, respondió defensivamente. Solo trato de ser responsable. Tenemos más gastos, tenemos que ser cuidadosos.
tenía sentido superficialmente, pero algo en su manera de decirlo me hizo sentir como gasto que controlar, no socia en matrimonio. Cuando Sofía tenía 8 meses, quedé embarazada otra vez. Esta vez, la reacción de David fue más moderada. ¿Otro bebé? ¿Tan pronto? No lo planeamos, pero es bendición, ¿verdad? Claro, respondió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Solo va a ser intenso, 2 bebés tan seguidos. Diego nació en septiembre de 2014. Fue parto más fácil, pero la recuperación fue difícil porque tenía bebé de 1 año y medio que atender. David trabajaba más horas para cubrir gastos adicionales, lo que significaba que yo estaba sola con 2 niños pequeños la mayoría del tiempo. Era agotador, pero también el trabajo más significativo que había hecho jamás. Con 2 niños pequeños, mi mundo se volvió aún más pequeño. David sugirió que dejara el restaurante completamente. No tiene sentido que trabajes. Entre daycare para 2 niños y tu salario, casi no queda ganancia. Es más económico que te quedes en casa. Tenía razón matemáticamente, pero algo dentro se resistía. El restaurante había sido mi conexión con la comunidad, mi lugar de crecimiento, mi identidad más allá de esposa y madre. Pero ¿qué tal trabajo de fin de semana? Tú podrías quedarte con los niños. Elena, me dijo David con paciencia que sonaba condescendiente. Necesitas concentrarte en lo realmente importante. Nuestros hijos necesitan a su madre en casa. Yo puedo mantener la familia. Al final, cedí. Dejé el restaurante y me convertí en madre de tiempo completo. Los siguientes 2 años fueron mezcla de alegría intensa y aislamiento creciente. Adoraba a mis hijos más de lo pensado posible, pero también me sentía desconectada del mundo adulto. Mis días giraban completamente alrededor de horarios de comida, siestas, cambios de pañal. David llegaba cada día con historias del trabajo, problemas que resolver, gente adulta con quien interactuar. Yo llegaba al final del día con historias sobre berrinches y comidas. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntaba David. Sofía no quiso comer verduras. Diego se despertó 3 veces anoche. Se acabó la leche. Podía ver cómo sus ojos se desconectaban. Para él, estos no eran problemas reales, eran minucias domésticas. Gradualmente dejé de contarle detalles de mis días. ¿Para qué? No los valoraba como yo. Fue durante esta época que comenzaron las primeras críticas reales. La casa está muy desordenada, me dijo David una noche, viendo juguetes esparcidos por la sala. Estuve jugando con los niños todo el día. No tuve tiempo de limpiar constantemente. ¿No podrías organizarte mejor? Mi mamá siempre tenía la casa perfecta. La comparación me dolió más de lo que debería. Tu madre tenía empleada doméstica, David. No necesitas empleada, solo mejor organización. Esas críticas se volvieron más frecuentes y específicas. La comida que preparaba no era lo que él quería. Los niños hacían demasiado ruido. Yo no me arreglaba lo suficiente. ¿Cuán